Mi nombre es Mauricio Seibert, yo soy gerente de uno de los equipos de arquitectura de soluciones en AWS México. Estoy por cumplir 6 años en AWS y bueno, pues yo a veces como me describo es que yo previamente era un profesional de la infraestructura, pero ya estoy totalmente rehabilitado y dedicado ya 100% a la nube, ¿no? Entonces, en esta sesión vamos a hablar acerca del enfoque de Amazon hacia la sostenibilidad, eh, que este es un tema pues, de mucha relevancia, un tema que eh, pues nos debe de importar a todos. Y hablaremos de varias cosas. Primero hablaremos acerca de cómo Amazon, un poco contexto general de la sostenibilidad. Hablaremos de cómo Amazon, o los esfuerzos que Amazon como compañía completa, no solo AWS, sino los esfuerzos que Amazon está haciendo para aportar hacia el medio ambiente. Y luego hablaremos de cómo AWS puede ayudarles a ustedes en sus empresas también a disminuir el impacto ambiental de sus operaciones. La sostenibilidad o el medio ambiente pues es un área que nos impacta a todos, o sea, todos en nuestra vida diaria pues estamos relacionados con esto y nuestras actividades diarias pues tienen un impacto sobre el medio ambiente. Por ejemplo, de los esfuerzos que hay para mejorar el medio ambiente es descarbonizar las operaciones de los negocios, mejorar el tratamiento, el manejo, la utilización de agua, al igual que ser empleadores responsables. Entonces, en esta presentación nos enfocaremos principalmente en estas 3 áreas, que son las que tienen impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Como mencionaba, nuestras operaciones diarias, el negocio diariamente tiene un impacto sobre el medio ambiente, sobre la sostenibilidad y pues esto va creciendo día a día y es imperativo que hagamos algo al respecto. Tenemos que estar conscientes y tenemos que hacer esfuerzos para disminuir el impacto que nuestras operaciones tienen en este tema. Los clientes de AWS pues ya tienen experiencia en el tema de la transformación digital. Han aprendido a utilizar DevOps, microservicios, la nube en general, para transformarse y transformar su negocio. Y ahora se preguntan y se enfrentan pues también a la posibilidad de utilizar esas mismas tecnologías, esos mismos mecanismos que han aprendido a utilizar y que les ha ayudado en su negocio para cómo transformar su impacto hacia el medio ambiente. De acuerdo a un estudio de Accenture del año pasado, ellos hablan de un término que le llaman los transformadores gemelos, que son estas compañías que están trabajando en la transformación digital, pero que también están trabajando con eso mismo, esas mismas herramientas y todo lo que han aprendido en la transformación digital, a cómo disminuir su impacto ambiental, cómo hacer también la transformación de la sostenibilidad. Y considera Accenture que las empresas que así lo hagan tienen 2.5 veces mayor probabilidad de ser exitosos en sus negocios. 2.5 veces serán no necesariamente 2.5 veces mejores, pero incrementarán en 2.5 veces su posibilidad de éxito comparado contra las compañías que no lo hagan así. Los clientes frecuentemente, constantemente nos preguntan cómo pueden abordar estos retos hacia la sostenibilidad. Es importante entender que este es un reto muy grande, que va a llevar mucho tiempo resolverlo, pero que tenemos que establecer metas más cortas, más pequeñas, más de corto plazo, para ir llegando a esas metas ambiciosas que debemos de plantearnos como compañías. Y referente a esto, pues lo que mencionaba, esta transformación va a llevar décadas. O sea, la transformación digital nos llevó meses o años, ¿no? Dependiendo de la compañía. Pero la transformación de la sostenibilidad nos va a llevar décadas. Pero es imperativo que lo iniciemos lo antes posible porque no tenemos tanto tiempo. Tenemos que
tomen acciones que pues disminuyan estos impactos que estamos teniendo sobre el medio ambiente día a día. Entonces déjenme compartirles ahora qué es lo que ha hecho Amazon y reitero, como decía hace un momento, que voy a hablar de Amazon en general, ¿no? O sea, todas las divisiones de Amazon y los esfuerzos que estamos haciendo para disminuir nuestro impacto hacia el medio ambiente. En 2019, justamente el 19 de septiembre de 2019, o sea que casi 3 años exactos, Amazon firmó lo que se llama el Climate Pledge o el Acuerdo del Clima o el Juramento del Clima, en el cual se compromete a adelantar 10 años el logro de los acuerdos o 10 años el Acuerdo de París sobre el impacto al ambiente. ¿Sí? Entonces, los esfuerzos que estamos haciendo es para lograr que en 2040 tengamos ya, estemos con un impacto cero, por lo que se llama un cero neto o net zero hacia el medio ambiente. Y que en 2025 tengamos, ya estemos operando 100% sobre fuentes renovables de energía. ¿Sí? Llevamos muy bien en este camino, les voy a platicar un poco más sobre eso, pero esos son dos de los puntos más importantes. Y adicionalmente, se estableció lo que se llama el Fondo del Acuerdo del Clima o el Climate Pledge Fund, que es un fondo de inversión para apoyar a empresas que están desarrollando tecnología para disminuir el impacto ambiental. Entonces aquí, estos son algunas de las otras compañías, o sea, hay más de 300 compañías que han firmado este acuerdo. O sea, no es algo que Amazon está haciendo aisladamente. Justamente parte de lo interesante es que este es un grupo de compañías que están tomando ese compromiso y que están trabajando de manera colaborativa para disminuir esos impactos. Entonces, son ya más de 300 compañías. Otra vez aquí hay un ejemplo de algunas de ellas. Están buscando, o estamos todas buscando eliminar el impacto en la huella de carbono y tener, otro de las áreas o de los pilares en los que esto se basa es en tener lo que se llama offsets o tener acciones que compensen, ¿no? el impacto de manera creíble, porque también hay muchas que pueden ser dudosas, ¿no? De quién está realmente validando que esas acciones sean realmente, neutralicen ese impacto en la huella de carbón. Entonces, estos son 3 pilares importantes de este acuerdo. Como mencionaba, más de 300 compañías de 29 países en más de 50 industrias. ¿En qué consiste o cuál es la razón por la cual compañías como Amazon se unen a este acuerdo? Mencionaba yo la colaboración, o sea, trabajar con otras compañías que se han planteado los mismos objetivos y que están dispuestas a colaborar, a compartir sus mejores prácticas, compartir lo que les está funcionando para que otras lo adopten también y puedan tener pues, estos resultados acelerados sobre el impacto ambiental. También esto envía señales al mercado. O sea, cada vez más vemos compañías y consumidores que toman decisiones de qué productos comprar o con qué compañías trabajar basado en su compromiso con el impacto hacia el medio ambiente. Entonces, ser parte de este acuerdo envía una señal fuerte al mercado acerca de su compromiso que tienen hacia el medio ambiente. Por medio de esta colaboración que mencionabas, estas compañías trabajan en la innovación y en compartir las mejores prácticas y las tecnologías que les han funcionado para disminuir el impacto. Y con todo esto, pues lo que buscamos es acelerar lograr estos objetivos de disminución del impacto ambiental. Ok, mencionaba yo que también parte de lo que se firmó en aquel momento fue o se creó el fondo de inversión del Acuerdo del Clima, con lo cual se genera un fondo de $1 billón para invertir en compañías que estén desarrollando tecnologías para disminuir el impacto ambiental. Estos son algunos ejemplos de compañías en las que se ha invertido. Les voy a mencionar 3 de ellas. Beta Technologies es una compañía que está desarrollando aeronaves que tengan despegue y aterrizaje vertical, con lo cual tienen una disminución del impacto ambiental. Otra es Carbon Cure, que es una compañía que
procesa o que genera concreto o cemento con bajo impacto de carbono. Y la tercera que les quiero comentar es Rivian, que es una compañía que diseña y fabrica vehículos eléctricos y a la cual Amazon ya puso una orden de 100,000 vehículos para hacer las entregas de los pedidos de nuestros clientes. Y de hecho, los primeros vehículos ya los recibimos en julio de este año en Estados Unidos y allá ya se pueden ver haciendo las entregas de nuestros pedidos. También existe la coalición Leaf, que esta está enfocada, o sea, esta es otra iniciativa en la cual participa Amazon, en la cual está enfocada en la conservación de las selvas tropicales. A través de ella, Amazon ha colaborado en lo que llamamos la movilización de $1 billón para mantener esos recursos naturales que son irreemplazables. Otra de las iniciativas en las que participa Amazon es esta coalición que se llama First Movers, que también está enfocada en el desarrollo de tecnología de menor impacto ambiental para, sobre todo, el tema de transporte, tanto aviación como transporte marítimo, como acero, como el transporte terrestre por medio de camiones. Otra de las iniciativas es lo que llamamos embarque cero o zero packaging, que es compensar el impacto ambiental que se tiene en el empaquetado y transporte de los pedidos de nuestros clientes de Amazon, por medio de tecnologías que disminuyan el impacto o que compensen el impacto que se tiene. Entonces, gracias a esto, 50 edificios de Amazon, de lo que llamamos nuestros centros de distribución, tienen azoteas con paneles solares, por medio de la cual generan toda la energía requerida para la operación de ese centro de distribución. Y lo que ya les mencionaba acerca de la orden que pusimos a Rivian para 100,000 vehículos eléctricos para entregas de pedidos. Otras dos iniciativas es esta que se llama el Amazon Climate Pledge Friendly y Amazon Aware, que estas consisten cuando ustedes buscan productos en la página de Amazon.com o en la aplicación móvil de Amazon, ustedes podrán ver que algunos productos llevan este reconocimiento o este certificado. Y esto es reconocer a las compañías que han o a los productos mismos que tienen un bajo impacto ambiental y que han sido reconocidos por alguna organización que valide y confirme que tiene ese impacto. Entonces ustedes pueden, ya sea que cuando están buscando un producto, pueden encontrar que algunos tienen, otros no tienen estas certificaciones y podrán tomar su decisión de compra si les parece importante basado en este criterio, o incluso pueden buscar estos términos en la aplicación o en la página y les listará todas las compañías o todos los productos que cumplen con estos requisitos. En abril de este año, Amazon se convirtió en el comprador más grande corporativo del mundo de energía renovable. O sea, aparte, una de las formas en las que estamos buscando esto de la disminución del impacto al medio ambiente es por medio de utilizar fuentes de energía renovable y, como acabo de mencionar, somos ya el comprador más grande de este tipo de energía. Tenemos adicionalmente 300 proyectos en desarrollo para ayudarnos a llegar que en el 2025 el 100% de la energía que utilicemos en nuestra operación sea energía renovable. Actualmente tenemos la capacidad de generar 15.4 gigawatts hora de energía renovable, y nuestro objetivo para 2025 es generar 42,000 gigawatts hora de energía renovable. Y para entonces estaremos ya en ese punto de poder contar con energía renovable 100% para toda nuestra operación. También en tema del agua tenemos esfuerzos importantes en el cual estamos, por ejemplo, para nuestros centros de datos que son enfriados por medio de agua, o sea, entra
aire caliente, lo enfriamos con agua y ya con eso enfriamos toda la infraestructura que tenemos en el centro de datos. Estamos también buscando cómo disminuimos la cantidad de agua que se utiliza y también disminuir la cantidad de agua potable que se utiliza para esto. Utilizar agua reciclada u otras fuentes de agua y que no estemos utilizando pues, el agua potable que es tan valiosa también pues, para todos nosotros. Y pensando en eso, también nos unimos con todos los centros de datos o la industria de centros de datos en Europa para crear este pacto de los centros de datos neutrales al clima y que busquemos que toda la industria, no solamente Amazon, disminuya de sus impactos en cuanto al impacto ambiental general, pero también muy específicamente el tema del agua. En la infraestructura de AWS, aquí hablando un momento de AWS, hemos trabajado constantemente en que sea lo más eficiente posible en su consumo de energía y que pues demos el mayor desempeño que se pueda a cambio de la energía que estamos consumiendo. De tal manera que la utilización de nuestra infraestructura puede llegar a ser 60%, 85%, más eficiente que correr en los centros de datos privados o centros de datos provistos por otros proveedores para mantener infraestructura propia. Entre los esfuerzos que hemos hecho, nosotros desarrollamos todos nuestros servidores, ruteadores, sistemas de almacenamiento, etcétera, que tenemos en nuestros centros de datos, buscando esta eficiencia energética. Hemos cambiado también, por ejemplo, la forma de distribución de energía dentro del centro de datos. Hemos eliminado los UPS y tenemos que en nuestros racks tenemos baterías pequeñas para alimentar la infraestructura que está en el rack. Con eso lo que se logra es una disminución una mejora del 35% de la eficiencia en la conversión de energía, entre tipos de energía, porque existe la energía alterna, la energía directa, y en esas conversiones hay una pérdida. Nosotros hemos logrado mejorar esa eficiencia de esa conversión en un 35%. Y con la necesidad cada vez creciente o más creciente incluso de procesamiento y de machine learning, pues hemos trabajado mucho también en crear nuestros propios procesadores que sean muy eficientes en el consumo de energía. Por ejemplo, está el tema de Graviton, que estamos ya en la tercera generación, que es un procesador basado en arquitectura ARM y que disminuye el consumo de energía en un 60% comparado con instancias similares de la misma generación en otro tipo de tecnologías. O Inferentia, que es un procesador desarrollado específicamente para el tema de la inferencia en Machine Learning. Este es un resumen, este slide y el siguiente es un resumen de algunos de los logros que hemos tenido ya en este camino de la eficiencia energética y disminuir nuestro impacto ambiental. Por ejemplo, hemos liberado ya 3 reportes de nuestro impacto ambiental, nuevamente aquí hablando de Amazon completo, y otros éxitos que hemos tenido, como pueden ver en la gráfica. Aquí lo mismo, les comparto algunos adicionales. Está mencionado, por ejemplo, lo que les decía que somos ya el consumidor más grande de energía renovable en el mundo y estamos en la búsqueda de tener una operación 100% basada en energía renovable para el 2025. Ahora hablemos un poco acerca de cómo AWS les puede ayudar en mejorar la sostenibilidad en sus empresas. ¿Sí? Aquí ya no hablaremos de Amazon de manera general, de manera completa, sino nos enfocaremos en AWS y cómo AWS puede ayudarlos a ustedes. Muchos clientes se nos acercan para preguntarnos cómo pueden mejorar en este tema, qué pueden hacer al respecto. Y siempre lo que hacemos es empezar también por entender qué es lo que quieren hacer y por qué lo quieren hacer. Entonces, estas son algunas de las preguntas importantes que tenemos que hacernos al inicio de este proceso para poder con esto identificar el mejor camino a seguir. Y una vez que identificamos lo que quieren lograr,
Básicamente hay como 3 etapas de lo que podemos, lo que podemos hacer o lo que sugerimos seguir. Uno es migrar hacia AWS, ¿no? Disminuyendo el impacto de sus propios centros de datos, teniendo servidores más eficientes en consumo de energía, etcétera. Otro es optimizar, o sea, una vez que estamos ya migrados hacia AWS, cómo optimizar las cargas de trabajo que tenemos corriendo y posteriormente transformar, y transformar no es nada más ya las aplicaciones, sino cómo podemos transformar la operación del negocio utilizando herramientas de AWS. Vamos a hablar un poco más de cada una de estas fases que mencioné. Entonces, la de migración, pues hay una gran oportunidad de optimizar el consumo de energía y el impacto ambiental cuando vamos a AWS en lugar de estar corriendo en nuestros propios centros de datos. Por ejemplo, una vez que estemos trabajando o operando 100% con energía renovable en 2025, el beneficio que tendrán nuestros clientes que están en AWS contra correr en sus propios centros de datos será una reducción hasta del 85 o 90% en el impacto ambiental. En el caso de Estados Unidos, si comparamos los centros de datos en Estados Unidos contra correr en AWS, la eficiencia energética será 5 veces mayor corriendo en AWS que corriendo en centros de datos propios. Y si hacemos la comparación contra centros de datos en Europa o en Asia Pacífico, será de hasta 5 veces. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso que había mencionado es el de optimización. O sea, ya una vez que migré, y tal vez migré inicialmente mis cargas de trabajo tal cual como están, puedo ahora transformarlas y optimizarlas pensando específicamente en su consumo de energía y su impacto ambiental. Y aquí tenemos principalmente 2 mecanismos o 2 herramientas que nos pueden ayudar. Uno es el AWS Well Architected Framework, que ahorita les voy a contar, pero hemos desarrollado, no sé si están familiarizados con él, pero hemos desarrollado un 6º pilar enfocado a sostenibilidad. Y el otro es una herramienta enfocada específicamente a medir la huella de carbono de las cargas de trabajo que tenemos corriendo en AWS. No sé si están familiarizados con el modelo de responsabilidad compartida de seguridad de AWS, que este es un modelo en el que definimos o hablamos de cómo AWS es responsable de la seguridad de la nube y el cliente es responsable de la seguridad de lo que corre en la nube. Entonces hemos desarrollado un modelo equivalente para sostenibilidad, donde hablamos de cómo AWS es responsable de la sostenibilidad de la nube, o sea, por ejemplo, que todos nuestros centros de datos estén construidos bajo los principios de los que hablábamos de eficiencia energética, que utilicemos, que nuestra construcción de servidores, equipo de red y demás, también siga los mismos principios. Entonces eso es responsabilidad nuestra, ¿no? Sin embargo, pues hay una contraparte en la cual el cliente es responsable de que lo que corre sobre la nube o en la nube también sea eficiente y sea sostenible. Por ejemplo, que no deje instancias prendidas cuando no están haciendo nada, ¿no? O sea, nosotros nos vamos a encargar de que nuestras instancias de cómputo, por ejemplo, sean lo más eficientes posibles, pero no podemos controlar que si tienen más instancias de las necesarias para correr una carga de trabajo específica. Entonces, eso es parte de la responsabilidad que vemos que estamos compartiendo y que esa la lleva el cliente, en la que tiene que tener los mecanismos para utilizar las instancias del tamaño correcto, tener escalabilidad y prender y apagar instancias según se requieran y otras cosas de ese tipo. Me enfoqué mucho en instancias porque creo que es un buen ejemplo, pero hay otros ejemplos similares en otros ámbitos. Entonces, regresando al pilar de sostenibilidad del Well Architected Framework, podemos ver aquí los 5 pilares en azul que ya estaban definidos desde hace algunos años, que son el de eficiencia operativa o excelencia operativa,
el de optimización de costos, el de performance, el de seguridad y el de confiabilidad. Y ahora hemos agregado este sexto pilar, que son recomendaciones y una forma de evaluar si las cargas de trabajo que están corriendo en AWS pues cumplen con las mejores prácticas de sostenibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo utilizamos este marco de trabajo? Incluso es una herramienta dentro de la consola de AWS. Ustedes pueden usarla para comprender cómo está la operación actual que tienen, ¿no? O sea, cuál es el impacto que tiene su operación actual. Analizarla, ¿no? Cuantificarla, ¿no? O sea, realmente medir ese impacto y luego tomar las medidas apropiadas siguiendo las mejores prácticas para disminuir el impacto. Y aquí hay algunas recomendaciones, ¿no? O sea, algunos tips de qué es lo que se puede hacer para mejorar ya la operación una vez que está sobre AWS. Entonces, uno es mejorar la eficiencia energética, por ejemplo, utilizando procesadores de tipo Graviton. O sea, si su carga de trabajo está desarrollada o la pueden reescribir para que pueda correr sobre Graviton, hay prácticamente todas las cargas de trabajo basadas en software libre, en software open source, van a poder correr en Graviton sin ninguna modificación. Otras, pues quizás requerirán cierto nivel de esfuerzo. Entonces, pues recomendamos entender, evaluar ese nivel de esfuerzo que se requiere para correr en Graviton y, si es posible, hacerlo. Eso les podrá traer reducción del impacto ambiental hasta en un 60% en sus cargas de trabajo. No sé si están familiarizados con el concepto de serverless, pero serverless es todo un grupo, o sea, además de ser unas tecnologías en específico, cada vez estamos desarrollando más de nuestros servicios administrados de forma serverless, que significa que van a escalar, utilizar y liberar y apagar capacidad de cómputo según se vaya requiriendo. Entonces, siempre que puedan, utilicen tecnología serverless, porque de manera natural van a estar cumpliendo lo que hablábamos hace rato de la parte de la responsabilidad compartida del cliente, pues como que sería ya muy natural que esto estuviera sucediendo, porque de alguna manera nosotros con la plataforma que está construida de esta forma, lo vamos a lograr. Utilicen el AWS Instance Scheduler, que es una forma de automáticamente apagar instancias que no están en uso. Entonces no tienen que estar ustedes manualmente o desarrollando mecanismos específicos para identificar qué instancias no están en uso y apagarlas, sino que el Instance Scheduler lo va a poder hacer por ustedes. Y utilizar también el Cost Explorer, porque por lo general el costo va muy de la mano con la eficiencia en consumo de energía. Entonces, las recomendaciones que Cost Explorer en la consola les va a poder dar, les van a ayudar también en la disminución del consumo de energía. Denme un segundo. Y como les mencionaba, también hemos desarrollado esta nueva herramienta que es el Customer Carbon Footprint Tool, que les permite a ustedes evaluar, o sea, visualizar, monitorear el impacto en la huella de carbono que sus cargas de trabajo tienen al estar corriendo. Y este es un ejemplo de las gráficas, el tipo de información que podrán obtener dentro de la consola utilizando esta herramienta, y también ayudarles a tomar mejores decisiones de qué optimizar y cómo disminuir ese impacto. ¿Ok? Y la tercera etapa que les mencionaba es la de transformación. En esta, pues ya estamos hablando de la transformación de su operación, o sea, no necesariamente la transformación de la carga de trabajo corriendo en AWS, sino cómo pueden utilizar la infraestructura y las herramientas de AWS para mejorar su operación en el negocio, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, pues será muy útil contar con datos, ¿sí? O sea, los datos que ustedes puedan tener, generar de su operación misma y poderlos utilizar y utilizar las herramientas para analizar los datos. O sea, por ejemplo, datos de transporte, ¿no? El combustible utilizado en el transporte de las mercancías que ustedes produzcan, datos de el enfriamiento de las oficinas que tienen, etcétera, etcétera. Todos esos datos serán muy útiles. Y además vamos a hablar cómo
AWS puede ayudarles obteniendo datos adicionales que pueden integrar con los datos que ustedes tienen y poder tomar mejores decisiones en la transformación de su operación. Entonces, hay 3 formas en las que podemos apoyarlos con el tema de los datos. Una, hay un programa que se llama Open Data, ¿no? Que nos da disponibilidad de datos de las diferentes industrias y del clima y de satélites en general, y que otra vez podrán ustedes utilizar cruzándolos con los datos propios de su operación y tomar decisiones. Por ejemplo, poderse adelantar a cambios en la temperatura para poder decidir si aumentan o disminuyen la capacidad de enfriamiento dentro de sus oficinas o dentro de sus almacenes o lo que sea. Tenemos también una iniciativa que se llama la iniciativa de Amazon de datos de sostenibilidad, la abreviamos como ASDI, que esa es una generación de datos que nosotros estamos desarrollando para que ustedes los puedan utilizar de la misma manera que acabo de mencionar, y un servicio que tenemos que se llama el AWS Data Exchange, que permite consumir datos gratuitos o datos con costo que son provistos por otras entidades o otras compañías. Vamos a hablar brevemente de cada uno de estos. Entonces, les mencionaba yo que el Amazon Sustainability Data Initiative es una iniciativa por medio de la cual Amazon genera y provee información, pero también motiva a que otras compañías y otras entidades o instituciones compartan información relevante acerca de sostenibilidad y que, otra vez, ya lo dije varias veces, pero lo puedan utilizar en sus análisis de sus operaciones y puedan eficientarlas desde el punto de vista del impacto ecológico. Esto es un ejemplo de algunas de las compañías o instituciones que están ya ofreciendo o que son parte de esta iniciativa de la ASDI y que tienen diferentes tipos de información, como datos de proyección de clima, datos acerca del agua, datos de la calidad de aire, etc. Estas son también algunas compañías o instituciones que proveen datos o que son parte de la iniciativa enfocado a la ciencia del clima y que otra vez ustedes podrán utilizar junto con su información en su toma de decisiones. El AWS Data Exchange, les mencionaba, es un marketplace a través del cual ustedes pueden ofrecer de manera gratuita o con costo, o pueden consumir igual de manera gratuita o con costo información de muchos tipos. Esto no está enfocado solamente al tema de sostenibilidad, sin embargo, hay mucha información que empieza a estar disponible ahí sobre sostenibilidad. Entonces, aquí también hay algunas instituciones que han puesto datos de manera pública sin costo a través del Data Exchange. Ustedes lo que hacen es suscribirse a esa fuente de datos. Y vemos también aquí un ejemplo de algunas empresas que ofrecen datos con costo, pero que pues si les da el valor a ustedes que corresponde a ese costo, pues será una buena decisión que se suscriban a esas fuentes de datos y las consuman. Y entonces, utilizando esos datos, más como mencionábamos, los datos de su operación propia, podrán ustedes tomar estas mejores decisiones. O sea, podrán identificar cuáles son los casos de uso que más pueden impactar la reducción de su impacto ambiental y entonces lanzar esas iniciativas dentro de sus empresas. Y estas pueden ser en múltiples ámbitos. Nosotros podemos ayudar también por medio de nuestra área de servicios profesionales, o que cariñosamente dentro de AWS les decimos o les llamamos ProServe, en donde ellos tienen prácticas ya desarrolladas para apoyar a los clientes, apoyar a las empresas en mejorar su operación en términos de sostenibilidad. Y tienen ellos pues ya varios programas definidos y han desarrollado mucha experiencia para poder ayudar a nuestros clientes en estos temas. Uno de estas prácticas que ellos han desarrollado es el marco de trabajo de la huella de carbono, donde pueden ayudar al cliente a desarrollar tableros o dashboards, donde puedan estar monitoreando y evaluando el impacto de su operación sobre este tema específico. Quiero ahora hablarles de algunos casos de uso específicos, algunos
algunas empresas en la industria que ya han, gracias a AWS, mejorado su impacto ambiental. Entre ellos está Bayer Corp Science, que utilizó AWS para disminuir su huella de carbono. Hay casos de éxito también relacionados a edificios, ¿no? Y a la generación de energía dentro de los edificios, donde se puede estar monitoreando los niveles de energía utilizada para el enfriamiento y si el edificio está o las oficinas están muy frías o tienen una buena temperatura, igual que el consumo del agua, la calidad del aire, el consumo energético, etcétera. Y aquí también algunos ejemplos de cómo podemos utilizar AWS para generar tableros que nos muestren todo el impacto de la energía dentro de nuestra operación. Por ejemplo, también Coca-Cola en Turquía, que tiene 40 millones de clientes, logró, por medio de estas mejores prácticas y esta utilización de tecnología de AWS, pudo disminuir en 20% su consumo de energía. Y otra dice, aquí no estoy hablando de su consumo de energía en su operación de TI o en su data center, sino el consumo de energía en su operación total, ¿no? Por ejemplo, en el transporte de las bebidas hacia las tiendas o hacia los clientes finales. También la cadena de enfriamiento, o sea, cuando transportamos productos que tienen que mantenerse fríos, ¿no? O sea, productos que tienen que estar congelados a una baja temperatura, pues tienen que pasar por diferentes fases, o sea, tienen que pasar, por ejemplo, en centros de almacenamiento, centros de distribución fríos, ¿no? O congelados, y luego pasar a medios de transporte terrestre o aéreo, que también deben mantener frío esos productos, y luego tal vez ya estar en las tiendas de la misma manera. Entonces a eso le llamamos la cadena de enfriamiento. Entonces también hay muchas oportunidades de mejorar el consumo de energía en la cadena de enfriamiento y lograr que sea una cadena de enfriamiento sustentable. Por ejemplo, Carrier, que es un fabricante de equipo de enfriamiento, pues ha también utilizado todas estas herramientas para ayudar no solo a ellos, sino a sus clientes a ser más eficientes en el transporte de productos fríos. Está también el tema de empaque sustentable. Aquí creo que no lo mencioné previamente, pero también Amazon ha tenido iniciativas importantes para disminuir el material que se utiliza en los empaques de los pedidos que ustedes hacen de cualquier tipo de producto que compran a través de Amazon. Entonces se ha mejorado mucho el material que se utiliza y la cantidad de material que se utiliza. Y tiene un impacto en 2 grados. Una es el uso del material mismo, pero al hacer más eficiente el empaque, al hacerlo más ligero, entonces también el consumo de energía en el transporte de ese paquete disminuye. Entonces, pues se pueden utilizar herramientas sobre AWS que nos ayuden a identificar el desperdicio que pudiéramos tener en los empaques y eficientar ese empaquetamiento. Y entonces nosotros vemos que la sostenibilidad en general pues provoca innovación. O sea, si empezamos a pensar de esta manera, podemos pensar también, hay un mecanismo muy común de innovación dentro de Amazon que le llamamos working backwards, que es entender, o sea, ponernos cómo queremos estar dentro de 3 años, por ejemplo, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que quiere lograr el cliente de nuestro cliente, y a partir de ahí establecer qué tenemos que hacer el día de hoy para llegar a ese punto. Entonces, podemos integrar estos mismos procesos de innovación que Amazon utiliza en el desarrollo de todos sus negocios para la operación de ustedes enfocada a la sostenibilidad. Otro ejemplo, Vector es una solución de Internet of Things que también busca la eficiencia en el consumo de energía y en el impacto energético. Para cerrar, quiero darles algunas recomendaciones. Esta es una serie de pláticas de Reinvent del año pasado que estuvieron enfocadas en el tema de sostenibilidad. La voy a dejar un momentito porque estoy viendo que algunos le están tomando foto. Hay también toda una sección de sostenibilidad en la página de Amazon que está
pues dirigida o curada por Werner Vogels, que es nuestro CTO, y que casualmente, no sé si al final de la semana pasada o a mitad de la semana pasada, generaron un nuevo, pues no es un nuevo episodio, pero como un nuevo ejemplar electrónico de todo. Y ahí, la verdad, ya van 2 o 3 de estos números que se han lanzado y que tienen información muy relevante porque sobre todo se enfoca mucho en casos de uso reales que han sido exitosos en disminuir el impacto ambiental. Algunos de ellos utilizando tecnología de AWS y algunos ni siquiera es con un tema de tecnología, es simplemente mejorar la forma en la que vivimos en ciertas comunidades y lograr estos impactos. Entonces, para cerrar, pues, ¿cuáles son las recomendaciones de cómo emprender esta jornada de sostenibilidad y mejorar el impacto ambiental de sus organizaciones, de sus empresas, de sus instituciones? Pues es, migren a la nube, una vez en la nube optimicen sus cargas de trabajo y también utilicen la nube y AWS en específico para transformar sus operaciones que identifiquen como que son las de mayor impacto y mayor oportunidad de mejorar. En general, aquí este slide no se enfoca solamente al tema de sostenibilidad, pero aquí están algunos ejemplos de cómo pueden ustedes aprender más acerca de AWS y dentro de esto encontrarán también información relevante al tema que estamos viendo el día de hoy. Y pues finalmente nada más agradecerles, recordarles mi nombre es Mauricio Seibert, este es mi correo, lo dejo un momentito y ahorita paso a la siguiente gráfica en la que nada más es recordarles que por favor llenen la encuesta acerca de esta sesión y del evento en general. Entonces pues muchas gracias y que tengan, pues que terminen muy bien este evento, espero que haya sido de mucha utilidad estos 2 días, que haya sido una muy buena inversión de su tiempo y que esto les haya dejado un aprendizaje que puedan llevar a sus organizaciones y ponerlo en marcha con nuestra ayuda. Gracias.